Que Dios les bendiga. Les saluda el profesor Fernando Castillo y a continuación abordaremos el tema de convertir un decimal exacto a una fracción. Primero vamos a definir qué es un decimal exacto. Existen diferentes tipos de decimales. Por ejemplo, acá, estos ejemplos que tenemos acá, el ejemplo A y el ejemplo B, son decimales exactos. ¿Por qué? Porque tiene 0.35. Tiene dos decimales, que es el 35. Ya no tiene más. Existen otro tipo de decimales, por ejemplo los que son periódicos, los cuales estos se repiten y no tienen fin. Pero este caso es diferente, lo abordaremos en otro video. Hoy solo vamos a estudiar de cómo convertir un decimal exacto que tiene los decimales exactos, ya no tiene más. Por ejemplo acá 2.53 ya no tiene más decimales, solo los decimales son 53. Muy bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para pasar un decimal a una fracción? Número 1, se escribe el decimal dividiendo por 1. Vuelvo a repetir, se escribe el decimal dividido por 1. El paso 2, se amplifica por una potencia de 10 dependiendo del número de cifras decimales. Vuelvo a repetir la número 2. Se amplifica por una potencia de 10 dependiendo del número de cifras decimales. Esta es la teoría. A continuación vamos a ver cómo es que se aplica para resolver y pasar un número decimal a una fracción. Muy bien, entonces vamos a convertir 12.3 a fracción. El primer paso es, vamos a volver a reescribir la fracción. En este caso es 12.3. La expresión que es 12.3. A ello la vamos a convertir a fracción y le vamos a agregar un 1 en el denominador. ¿Sí? Siempre vamos a dividirlo en 1. Luego a esta fracción lo vamos a multiplicar. Y acá es donde nosotros debemos de poner bastante atención. Vamos a multiplicarlo por un 1 agregando ceros. Voy a agregar aquí un 1 y voy a agregarle ceros. ¿Cuántos ceros le voy a agregar? Le voy a agregar el número de ceros que sea equivalente al número de decimales que tenga. En este caso es 12.3. El 12 es un entero. El 3 es un decimal. Entonces tiene solamente un decimal. Por eso le agregamos un 0. Y vamos a multiplicar abajo de igual manera por 10. Este 1 siempre va a estar. Este 0 o los ceros que encontremos va a ser dependiendo de los decimales. En este caso tiene solo un decimal, que es el 3. Entonces por un decimal agrego un 0. Si aquí tuviera otro decimal, tendría que agregar otro 0. Entonces, esto me queda, multiplico 12.3 por 10, como es una potencia de 10, es lo mismo que yo equivalga a correr el punto. Está acá el punto, lo corro y me queda 12.3 por 10 es 123. 123 dividido 1 por 10, 10. Y esta sería nuestra respuesta. 12.3 es equivalente a decir 123 partido 10. Y esta sería nuestra respuesta final. Recapitulo otra vez. Agarramos el decimal, agarramos la expresión, el número que queremos convertir a fracción. A este número le agregamos un 1 abajo en el denominador. Luego lo vamos a multiplicar. Agregamos un 1 y le agregamos ceros. Estos ceros que vamos a agregar van a ser dependiendo de los decimales. En este caso tenemos solo un decimal, por ello le agregué solo un 0. 12.3 por 10, 123. 1 por 10, 10.
Siempre cuando tenga esta respuesta o llegue a esta conclusión, tengo que ver si no tiene algún número que sea dividible por ambos, si no tiene segunda, tercera, quinta, entre otros. Por ejemplo, aquí este 10 tiene mitad, pero 123 no tiene mitad. Entonces ya no puedo simplificarla. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos 1.25 pasarlo a fracción. Entonces, según el procedimiento que expliqué anteriormente, vuelvo a copiar la expresión, lo divido dentro de 1, luego lo multiplico por un 1 y le agrego los ceros dependiendo de cuántos decimales tiene. A diferencia del primer ejemplo, este tiene 2 decimales, que es el 2 y el 5. Por lo tanto, le tengo que agregar 2 ceros. Al igual abajo, ¿verdad? Siempre voy a volver a copiar el número de arriba abajo. Esto, 1.25 por 100, me da el resultado 125. Acá es como que si yo agarrara este punto y lo corriera 2 casillas. Y 1 por 100, 100. Aparentemente esta es mi respuesta. Sin embargo, yo debo de verificar si esta expresión, si esta fracción aún puede simplificarse. El 100 tiene mitad, el 125 no tiene mitad, pero el 125 tiene quinta. Eso significa que yo la puedo dividir dentro de 5 y el 100 también tiene quinta. Muy bien, entonces ya simplifiqué. 125 dividido 5 es 25 y 100 dividido 5 es 20. Recuérdense que para simplificar una fracción debo de dividir el numerador y el denominador por la misma cantidad. Entonces vuelvo a ver y 20 tiene mitad, pero 25 no. Pero ambas tienen quinta. Yo puedo dividir 25 dentro de 5 y 20 dentro de 5. Entonces 25 dentro de 5 sería 5 y 20 dentro de 5 sería 4. Y esta sería mi respuesta final. Entonces yo puedo concluir que 1.25 es igual o es equivalente a decir 5 cuartos en fracción, la cual esta es mi respuesta. Que Dios les bendiga y si tienen alguna duda, por favor me la hacen llegar.